Bien, buenas tardes de nuevo. Bienvenido a esta reunión, la número 127 del curso El alma, la cualidad de la vida. Hoy es martes 23 de marzo del 2021. Como de costumbre aparece en la imagen del nenúfar, que equivale al loto de agua oriental, y para este estudiante es un simbolismo claro de lo que es el vehículo causal, el alma, el cuerpo del alma. Esta diapositiva aparece en todas las clases y corresponde a los 42 nombres, bueno, los múltiples nombres de la conciencia. Sumándolos da, creo que son 42, si la memoria no me falla. Si os interesa alguno, como cada 10 diapositivas o 12 tenemos una dedicada a preguntas, pues podemos ampliar la idea. Aquí finalizamos la sesión anterior, la número 126. Dice, si mira hacia atrás, estaba hablando del estudiante, del discípulo, y el momento de mirar hacia adelante, mirar hacia atrás. Si mira hacia atrás, ve únicamente las nieblas y las miasmas de los planos de la ilusión, y le resulta de poco interés. Si mira hacia adelante, ve una luz distante que lo atrae, pero aún no puede percibir lo que revela esa luz. Hacia atrás ve el pasado, ve las miasmas, la ilusión, los espejismos, los mayas, y si mira hacia adelante ve una luz, pero la luz no le clarifica nada, sino que la luz le atrae, pero hasta que no esté dentro de la luz no verá lo que la luz encierra. Dice, si mira hacia adelante, ve una luz distante que lo atrae. De hecho, esta luz, este carácter sagitariano de la luz, prácticamente los que estamos en estos cursos la hemos visto. Lo que sucede es que todavía no hemos entrado en esa dimensión de luz, hablando en otros términos, y nos hemos dado cuenta de qué está escondiendo esa luz y qué va a revelarnos esa luz una vez trabajemos con ella e interactuemos correctamente como conciencia. Si mira en torno suyo, solo ve formas cambiantes y la sucesión de acontecimientos de la vida de la forma. Si mira internamente, percibe las formas proyectadas por la luz y se da cuenta que hay muchos obstáculos que deben ser eliminados antes de poder alcanzar la luz que ve a lo lejos y luego que ésta penetre en él. Entonces podrá conocerse como la luz misma, caminar en esa luz y transmitirla a otros. De hecho, probablemente lo más complejo, porque prácticamente todo el mundo ha visto un punto de luz, los que estamos en el mundillo esotérico hemos visto ese punto de luz. El problema es que interactuar correctamente con esa luz. Y además con un pequeño problema. Aquí el maestro incide en si miras hacia detrás, si miras hacia adelante, si miras en torno tuyo, dice, solo ves formas cambiantes y la sucesión de acontecimientos de la vida de la forma. Es decir, la dualidad, la relación entre lo que sería en este caso para nosotros el mundo de la personalidad, el mundo material, el mundo karmático y el mundo de las causas, todavía no hemos sido capaces de integrarla. Todavía no hemos construido un antacarán, una vía de comunicación que nos resuelva el enigma. Se trata de que poco a poco nos demos cuenta de esa necesidad y podamos acompasar el ritmo del mundo externo y del mundo interno. Y repite el maestro, dice, si mira internamente, percibe las formas proyectadas por la luz y se da cuenta que hay muchos obstáculos que deben ser eliminados antes de poder alcanzar la luz que ve a lo lejos y luego que ésta penetre en él. Hay que limar todas las asperezas, hay que cumplir con el karma, es decir, eliminar, no por el acto de eliminar, sino por transmutación, transformación y transfiguración, todos los egregores que hemos ido construyendo a lo largo de vidas pasadas, en anteriores encarnaciones, hemos construido formas mentales que impiden, están cristalizadas, impiden que nos podamos establecer en la luz, nos impiden alcanzarla materialmente. Y una vez pasada esta prueba, esto debe de servir para olvidarse por completo de ese camino andado. Y a partir de ahí vivir en esa luz superior, en la intuición, y poco a poco poder comprender lo que está revelando el alma, o lo que como alma somos en realidad. Dice que quizás sea aconsejable recordar que la etapa del discipulado es, en muchos sentidos, la parte más difícil de toda la escala de la evolución. El ángel solar está en incesante y profunda meditación. Los impulsos de energía que emanan de él
aumentan su grado de vibración y son cada vez más poderosos. La energía afecta progresivamente las formas a través de las cuales el alma procura expresarse y controlar. La energía afecta progresivamente las formas a través de las cuales el alma procura expresarse y controlar. Quizás sea aconsejable recordar que la etapa del discipulado es, en muchos sentidos, la parte más difícil de toda la escala de evolución. El ángel solar está en incesante y profunda meditación. Los impulsos de energía que emanan de él aumentan su grado de vibración y son cada vez más poderosos. La energía afecta progresivamente las formas a través de las cuales el alma procura expresarse y controlar. Dicho en un lenguaje que a lo mejor nos resulta más cómodo, más fácil, hay que insistir que si uno se acerca a la luz, se acerca al alma, la afluencia de energías le va a provocar un trastorno que poco a poco, cuando lo controle y lo comprenda, lo integre y lo asimile y lo acepte, le va a revelar una luz superior, pero al mismo tiempo le va a generar tensión espiritual. Y esa tensión espiritual es un dolor bastante progresivo, bastante intenso. ¿En qué consiste este dolor? Pues en un desprendimiento a lo bestia, a lo fuerte, a lo duro, de todas las apetencias materiales. Ya sé que me diréis algunos, cuando veáis este vídeo, que eso es lo que uno anhela, desprenderse de todo el mundo de la materia. Yo prefiero basarme en mi propia experiencia y no es lo que comúnmente a nivel emocional se entiende, sino que es mucho más trascendente. Tanto es así que repercute en nuestra situación energética a nivel de vehículo etérico y periódicamente nos da unas sacudidas muy fuertes. Y contra eso hay que estar muy prevenido. ¿Cómo? Ya se nos ha enseñado muchas veces. Olvido de uno mismo, inofensividad y palabra correcta. En el fondo, la famosa serena expectación, la contemplación de la que tanto nos habló Vicente Beltrán Anglada. Sería la única forma de neutralizar los pares de opuestos, la entrada de una energía poderosa que continuamente estamos invocando y el resultado de unas energías, unas fuerzas controladoras de la personalidad que tienen un ritmo de vibración muy diferente a la energía del alma. Dice, la magia blanca se ocupa del desenvolvimiento del alma en la forma para adquirir la experiencia necesaria. La magia blanca se ocupa del desenvolvimiento del alma en la forma para adquirir la experiencia necesaria. Dice, la magia blanca no se ocupa de actuar directamente sobre la forma, sino por la influencia indirecta del alma, que actúa en cualesquiera de las formas de todos los reinos de la naturaleza, cuando somete la forma a su control, efectuando así los necesarios cambios en el desarrollo del mecanismo. Repetimos, dice, la magia blanca se ocupa del desarrollo del alma a través de la forma, a través de la forma, para adquirir la experiencia necesaria. Dice, la magia blanca no se ocupa de actuar directamente sobre la forma, sino que realmente lo que hace es invocar la presencia del alma. En el fondo es hablar de lo siguiente, sería hablar de lo siguiente. Nosotros, a través del trabajo con la personalidad, estamos consiguiendo poco a poco, vida tras vida, cambiar la polaridad, la orientación de los pitris lunares, de los elementales que han construido nuestros tres queridos vehículos de expresión, el físico etérico, el emocional y el mental concreto. Teniendo en cuenta que para el esoterismo el físico denso no cuenta para nada porque no es un principio. El principio es el etérico, el cuerpo vital, ese que tiene los nadis, los puntitos de energía, etcétera, etcétera. A través de él interactuamos con el prana y interactuamos con el medio. Por lo tanto, si hemos conseguido este proceso de purificación de la personalidad de los vehículos y hemos conseguido transmutar esa materia y reorientarla al sol, es decir, al aspecto conciencia, nos estaremos alejando del aspecto lunar, del aspecto más denso e instintivo de la materia. De eso se trata, porque el gran milagro del sendero es
reconvertir unos vehículos que tienen una tendencia animálica, vamos a decirlo de esta manera, es decir, instintiva, en instrumentos correctos que puedan servir el propósito del alma. Por lo tanto, os decía, cuando hay la afluencia de esta energía y hay un roce con la que sería el receptor de esa energía, la personalidad, la forma, ahí se produce un cambio de conciencia. Y eso va acompañado de renuncias y no es tan fácil como se dice. Eso que dice, no, uno se lo propone, con desearlo lo consigo. Con desearlo solamente se consiguen más causas, generar más causas nocivas y luego limpiar más karma. Por lo tanto, pensemos muy bien lo que estamos haciendo. Continuamos. El mago blanco sabe que cuando se aplica adecuada y correctamente el estímulo del rayo al centro que llamamos el alma de cualquier forma, no a la forma misma, entonces el alma, así estimulada, realizará su propio trabajo de destrucción y atracción y reconstrucción, y la consiguiente renovada manifestación de la vida. El mago blanco sabe que cuando se aplica de manera adecuada y correcta el estímulo del rayo al centro que llamamos el alma de cualquier forma, no a la forma en sí misma, entonces el alma, estimulada, va a realizar su propio trabajo de destrucción, atracción y reconstrucción y la consiguiente renovada manifestación de la vida. En el tratado sobre curación esotérica, el número 4 de los 7 rayos del tibetano, se explica que el alineamiento es con la propia alma y con el alma del paciente. Y el estímulo que de alma a alma se transmite hará que el paciente pueda recoger este estímulo como alma y transmitirlo a su reflejo, a su personalidad. Esa es la verdadera curación esotérica, porque esa no genera karma, está generada por la propia conciencia superior, por el alma. Pero claro, todavía no hemos llegado a ese lugar. ¿Y qué hacemos? Pues otras cosas. Consiguiente y renovada manifestación de la vida. Dice, esto atañe al alma de un hombre, de una nación y al alma de la humanidad misma. Recuérdenlo, porque he expuesto aquí una regla básica y fundamental que rige eternamente a la magia blanca. Bien, esto es muy importante que lo diga aquí el maestro por una razón bastante obvia. Tenemos la tendencia, cuando vemos un problema, en lugar de ir al fondo de la cuestión, se decía al alma del problema, tenemos la tendencia de quedarnos enraizados, enganchados en la periferia. Y la periferia nos atrae por esto, por aquello y por lo otro. Pero pocas veces analizamos las causas de todo aquello que acontece a nuestro alrededor. Ya se trata de este fenómeno mundial, la pandemia o plandemia, como se le llame, o ya se trata de cualquier otra situación política, económica, social o de orientación interna, etcétera, etcétera. No se analizan las cosas de manera fría, no se analizan las cosas de manera impersonal y por lo tanto, cuando se proyecta una solución, se mira la forma, la periferia, pero no se va al meollo de la cuestión, al alma. Ojalá todos los problemas de la humanidad tuviésemos la tendencia innata de ir a la causa, al centro. Ahí veríamos que la solución es muy distinta a la que se acostumbra a dar. Pero es asunto de cada uno que realmente sepa que si ha conseguido transmutar, transformar y transfigurar la personalidad, tenga la bondad, la valentía de aplicar este método a todo lo que le acontece alrededor. Creo sinceramente que aquellos que han conseguido este cambio sustancial, que han conseguido a su vez integrar la personalidad, están en la tesitura de buscar la causa, de irse directamente al meollo de la cuestión, irse directamente al alma, de cualquier circunstancia de la vida, es decir, a la esencia. Dice la naturaleza creadora del alma. 1. El desarrollo de la naturaleza creadora del hombre espiritual y consciente se desarrolla por medio del correcto empleo de la mente, con su poder de intuir ideas, responder a los impactos, interpretar, analizar y construir formas a fin de revelarlas. Así crea el alma del hombre. Se desarrolla por medio del correcto empleo de la mente. Correcto empleo de la mente. Y aquí os pongo un monasterio, es un lugar de Cataluña muy especial, a una gran altura. Fijaos qué ejemplo capricorniano de construcción de piedra y
Imaginaos que esto es la personalidad, la forma, pues imaginaos el trabajo que tenemos para hacer que lo que está dentro, que lo que debe florecer dentro, esa idea maravillosa que acabó manifestándose físicamente en este soporte externo, se pueda manifestar. Afortunadamente hay muchas ventanas, por lo tanto la luz sale. Pero entendamos también que lo que estamos creando, la personalidad, se puede convertir en un castillo beneficioso, en un torreón beneficioso y al mismo tiempo en una cárcel. Por lo tanto, entendamos que estamos construyendo. Dice, el desarrollo de la naturaleza creadora del hombre espiritual y consciente se desarrolla por medio del correcto empleo de la mente. La mente, con su poder de intuir ideas, responder a los impactos, interpretar, analizar y construir formas a fin de revelarlas. Es interesante que aparezca en esta diapositiva esta imagen, este texto y la imagen, porque aquí, apliquémonos a la vida diaria nuestra, en un momento dado tuvimos una idea, percibimos algo, y en lugar de construir un cuerpo causal maravilloso, esplendoroso, pues decidimos petrificarlo porque de esa manera era más atractivo a nuestros sentidos. Es decir, la mente inferior se sentía segura porque a través de sus antenas, de sus sensores, los 5 sentidos y la capacidad de relación, de interpretación, de discriminación, de discernimiento que la mente concreta tiene, intentaba asimilar que lo que había construido estaba perfectamente en simetría con aquello perfectamente que había percibido a niveles internos. Ahora bien, lo que sucede la mayoría de las veces es que nos hemos quedado en esta fase, construir por fuera, pero no por dentro. Y cuando hemos construido por fuera, apartamos inmediatamente la atención porque creemos que esa forma ya responde plenamente al propósito que habíamos intuido. No obstante, hay que decir que eso no es así. Hay que continuar trabajando hasta que llegue un día en que la forma se disuelva por sí misma, pero el trabajo continúe. Dice, este proceso creador puede describirse en lo que respecta a sus etapas del modo siguiente, es decir, se trata en el fondo de evolución, ni más ni menos. Vida tras vida entendido simbólicamente, porque el proceso evolutivo del alma no se trata de una vida, sino periodos de 3, 5, 7 o 9 o más aún encarnaciones seguidas, trabajando con un propósito definido. Teniendo en cuenta, por la experiencia que tenemos de esta encarnación, que seguramente las cosas nos han ido de forma maravillosa, todos lo digo porque me imagino que hace siglos en la Edad Media eso no fue así, en el Imperio Romano tal vez no fue así, igual nos ha tocado vivir 1001 karmas especiales en cualquier parte del mundo, entendamos la grandísima dificultad que hemos tenido para encontrar nuestro tiempo especial, nuestro momento de contacto interno y sobre todo la oportunidad a través del servicio, a través del contacto, la interacción correcta con el medio de manifestar aquello que como almas llevamos dentro. Solamente cuando se dan las circunstancias eso aparece. Eso no aparece en el laboratorio y cuando uno lleva una vida cómoda. Eso aparece, actos de servicio, que es entregarse voluntariamente a los demás a través de la acción correcta. Vamos a ver qué dice. A. El alma crea su cuerpo físico, su apariencia fenoménica, su forma externa. B. El alma crea en tiempo y espacio de acuerdo a sus deseos. Así viene a la existencia el mundo secundario de las cosas fenoménicas y nuestra moderna civilización es el resultado de esta actividad creadora de la naturaleza de deseos del alma, limitada por la forma. Reflexionen sobre esto. El alma crea en tiempo y espacio de acuerdo a sus deseos, lo que hablábamos antes, cuando se hacía referencia al esta imponente mole de piedra que está en la cima de una montaña. Hay muchísima piedra de esta, piedra caliza, pero hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas de la zona, el trabajo, lo que le costó a estos 7 padres peregrinos, 7 monjes benedictinos que lo construyeron hace pues unos 1000 años aproximadamente o más. Bueno, no estaba así, me imagino que lo arreglarían con el paso del tiempo, pero imaginaos qué trabajo tan arduo. ¿Pero en qué nos hemos quedado? Pues utilizar la energía del deseo, la argamasa del deseo. Claro, el deseo ¿a dónde nos lleva? Pues a desear más, nos esclaviza como almas. Vamos a releer y pasamos a las preguntas.
Dice, el alma crea su cuerpo físico, su apariencia, su forma externa. El alma crea en tiempo y espacio, es decir, a nivel concreto, a nivel abstracto, de acuerdo a sus deseos, así bien a la existencia, el mundo secundario de las cosas fenoménicas, y nuestra moderna civilización es el resultado de esta actividad creadora de la naturaleza de deseos del alma, limitada por la forma. Luego nos indica que reflexionemos sobre esto. Me imagino que os habréis preguntado más de una vez si todo lo que os acontece tiene algún sentido. Pues aquí el tibetano lo retrata muy bien, porque lo que nos está diciendo el maestro es que este mundo fenoménico en el cual nos movemos se llama fenoménico porque está sujeto a continuos cambios que tienen un matiz netamente emocional, mental concreto, manásico, y de interacción más o menos correcta con el mundo más tangible de la energía. Como eso está sujeto a los deseos y a los caprichos y a las orientaciones personales, resulta que uno cuando encarna lo hace en un lugar, con un entorno que responde a un patrón psicológico como el que uno ha ido creando vida tras vida. Y cuando pasa el tiempo, hay unos pequeños cambios y uno se acaba juntando con aquellas personas, almas encarnadas, que tienen más o menos un mismo origen en tanto a las energías o al mundo de interacción con la materia densa, más o menos el mismo nivel evolutivo, ¿no? Y sabemos que encarnamos por fracciones de 25 años, ¿no? Y cuando uno lo mira, se da cuenta que con la gente que habitualmente se lleva bien, en el tema espiritual, pues más o menos 25 años de diferencia entre el que encarna uno y el otro. Esto es cuestión de que lo reflexionemos abiertamente. Bien, vamos a pasar a las preguntas. Así que, adelante. ¿Preguntas? No, es que yo pienso que, que en realidad todo lo que nos ha pasado, las dificultades, gracias a eso hemos, dijéramos, bueno, no sé si despertado todavía y todo, pero abierto un ojo por lo menos. Quiero decir, ¿entiendes? Quiero decir que si la vida la tienes demasiado cómoda, pues no, no te, no te haces preguntas, no. Ya. Yo pienso que, bueno, que hay que darle gracias a eso, ¿no? Para, Hombre, las circunstancias obligan a cambiar. Y por eso, aquel que no se adapta al cambio, pues no sale en la fotografía. ya, La naturaleza tiene un sistema muy inteligente. El que se adapta al cambio continúa y el que no se extingue. ya. Eso deberíamos tenerlo más en cuenta. No lo tenemos muy en cuenta. Tenemos miedo a los cambios. Y cuando Sí, vienen queremos que sean como nos gusta a nosotros. Y resulta que no deben de ser así los cambios. Hay una cosa que a veces olvidamos. Claro, dices, claro, es que claro, los que tienen más dinero se pueden adaptar a los cambios porque no pierden nada. Ojo, porque hay un tema que olvidamos, que tiene que ver con el esoterismo, tiene que ver con la individualización, tiene que ver con aquellas almas que vienen de la cadena lunar. Es decir, las que vienen de la cadena lunar, el tema económico, por las razones que sean, ya lo tienen trabajado. Y como lo tienen trabajado, pues saben cómo tirar adelante. Hay gente que si no hubiese sido por el trabajo que tanto se critica de estos capitalistas del siglo XIX, del siglo XX y de este siglo XXI, que han montado grandes, ahora ya no tanto, esos grandes centros fabriles que había, por ejemplo, aquí en Barcelona o aquí en la comarca del Baix Llobregat, los grandes complejos textiles, si no hubiese sido por esas almas avanzadas a su tiempo, que evidentemente buscaban el beneficio, bueno, evidentemente que sí, el proceso de integración de la personalidad y sobre todo de socialización de aquellos que trabajaban con él no se hubiera producido. Las fábricas han servido precisamente para que el ser humano se conozca un poco mejor. Sí, a veces trabajando en algo que era completamente alienante, eso ya lo sabemos, que no tenías ninguna motivación, solamente por dinero, pero te mantenía en contacto con los demás. Salías de esa etapa más o menos instintiva, porque en el siglo XIX las condiciones de vida no son las actuales, no eran las actuales ni muchísimo menos, y eso sirvió para que la gente tomara autoconciencia de quién era y del poder que tenía. Fijaos que ha sido a través de esas ideas maravillosas, materializadas en proyectos fabriles, industriales, que la gente empezó a relacionarse unos con otros.
y empezó a darse cuenta lo que suponía vivir fuera del medio rural, que la relación con la tierra, y la relación con las máquinas, y obtener un beneficio, poder tirar adelante y un mejor futuro. ¿Más preguntas, familia? No esperéis a que os diga lo de la pregunta. Mira, casi al principio hemos leído que cuando el alma intenta expresarse, afecta progresivamente a las formas, ¿no? Claro, lo altera. ¿Esto qué es? ¿Como una muerte, una angustia vital? ¿Qué es lo que se produce? Hay un proceso que lo deja intuir ahí más o menos, que en un momento determinado el alma sabemos bien que aparta la atención sobre su reflejo y empieza el deterioro. Esto es cuando ya se ha cumplido con el propósito, más o menos, que había encargado para esta vida. Luego hay otro tipo de formas en las que se produce la rotura del hilo de la vida, que a veces son instantáneas, y habría que pensar algunas veces en este tipo de muertes, este tipo de forma de desencarnar, que de acuerdo habrá un karma, no digamos que no. En algunos casos yo he intuido de gente que más o menos he conocido un poco, que en el fondo lo que hubo fue una rotura instantánea para evitar que como alma se cayera en algo que no tocaba en aquel momento, que ya estaba trascendido. Es decir, cada uno saque conclusiones. Y por eso habla de destrucción y reconstrucción. Pensemos que hay que ver. Hay una cosa que nos debemos tener en cuenta. Si estamos atentos a lo que nos pasa, evidentemente que nos vamos a morir. Eso por descontado. Nadie lo debe poner en duda. Ahora bien, lo que no tiene sentido es que nos introduzcamos en el karma de los demás y nos interesemos de manera morbosa en la vida de los demás, porque la vida de los demás y su karma, sobre todo su karma, nos va a atrapar y no es cuestión que pasemos por esa prueba. Es el ejemplo de siempre. Uno va por la calle, bueno, siente un ruido de un choque y se acerca. Está saliendo la gasolina y bueno, y acá al final que una explosión, sé qué, y te vas por tú también. A ver, acercarte donde está un accidente, yo no digo que no debamos hacerlo, pero saber muy bien dónde estamos. Como en esos momentos se pierde el control y funciona la mente kamamanástica de deseos, uno se comporta de manera bastante instintiva. Uno quiere ayudar, pero tal vez lo mejor es buscar ayuda. Todos llevamos ahora un teléfono móvil en el bolsillo, por lo tanto es lo más correcto. Es lo más correcto. Y además que si hay un accidente en la calle, un caso que conocí hace unos años, pues una persona que un accidente y curiosamente la cabeza fue por un sitio y el cuerpo por otro. Bueno, esto tiene muchas lecturas, tiene muchísimas lecturas, pero hay que decir que tal vez como alma se llegó a un punto en el cual ya no era soportable. Y evidentemente, pues bueno, fue una forma de irse, de una forma bastante dura, bastante dura. No es lo mismo que darte un golpe en la cabeza y quedarte que la cabeza vaya por un sitio y el cuerpo por otro. Es diferente. Y para el mundo de las causas, es para todo lo que nos acontece a nosotros personalmente en la vida. Es que esas causas las hemos generado nosotros en vidas pasadas. Bueno, eso ya. Y en esta. Pero también debemos saber por qué y para qué, ¿no? Pero supongo que no, bueno, la causa no la conocemos, ojo. La causa, si observamos nuestro día a día, se dice que la mejor escuela es el día a día. Y el día a día, de forma consciente, añadiría yo. Bueno, ya se sobreentiende que es de manera consciente, si no es una repetición total, ¿no? Si estamos conscientes en el día a día, hay una manera clarísima que se aprecia en los niños cuando tienen muy poco tiempo. La forma instintiva de reaccionar. Hay criaturas que con 3 años reaccionaban de una manera y con 15 lo igual, y cuando llegaron a los 70, y caramba, eso está ahí. ¿Eso no indica algo? ¿No indica algo que no se ha trabajado bien? Claro, ese es el remedio que tenemos que poner, ¿no? A medida que se ve, Cambio, aunque no sepamos la causa exacta, cambio. realmente el cambio, claro. Esto ayuda, el conocimiento de la astrología, evidentemente que ayuda, pero ayuda más que nada a vivir una vida centrada, una vida de meditación sin saber que existe. Es decir, una vida centrada, atenta.
Si uno atenta. está cambiando neumáticos en un taller, está cambiando neumáticos en un taller y no está dando una conferencia en Naciones Unidas para salvar el mundo, ¿eh? Que todos nos conocemos en este camino. Tenemos una tendencia sagitariana, ala, venga, eludimos la responsabilidad y me voy a lo más elevado posible. No, 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 no. Me toca estar aquí, voy a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque como alma, si yo hago mi trabajo correctamente, quiere decir que como alma estoy interactuando correctamente con mis vehículos. Y digo míos porque como alma los he construido con la semilla que llevo dentro, que viene de vidas pasadas. Claro, esta es la primera que tenemos que tener en claro, la primera idea clara. Por eso no pueden haber milagros, como alguien quiere, de que de una vida a la otra prácticamente todos sean flores y violas, todo cambie. No puede cambiar porque el margen de maniobra es mínimo, a no ser que continuamente se esté imprimiendo voluntad, voluntad, voluntad. Y ya sabemos que sí que hay vidas que uno se lanza a una aventura, y de esto habréis conocido gente que en un momento dado de su vida pues hizo un cambio radical y sigue toda la vida. Pues son almas que seguramente intuyeron en un momento claro, sin saber qué era, que en la vida anterior se dejaron las cosas sin acabar, o que a lo mejor en el sendero, pues como muchos hemos pensado en algún momento, yo soy uno de ellos, que al maestro fracasamos estrepitosamente, le fallamos totalmente. Eso lo leí en la biografía de la Bailey y curiosamente yo en aquella época ya tenía la sensación de que le había fallado más de una vez. Luego te enteras que él no espera nada de ti. Él ya sabe a dónde vas a llegar. Por lo tanto, el tema de la decepción o del asombro o de la alegría no lo tiene. Es decir, ha transmutado todo eso. Pero él está ahí, eso es muy importante. Está curado en salud. Hombre, a ver, él está ahí. Él está ahí. ¿Qué quiere decir? Porque te está esperando. Te está esperando. Sabe que lo vas a hacer. ¿Cuándo? Depende de ti. Él no se pueden interesar en el tema, ni se puede interesar. Venga, más preguntas. ¿Nadie más? Venga, continuamos. C. El alma crea directamente a través de la mente inferior. De allí la aparición del mundo de los símbolos que colma nuestras vidas de interés, conceptos, ideas y belleza mediante la palabra, hablada y escrita, y las artes creadoras. Este es el resultado de los pensamientos de los pensadores de la raza. El alma crea directamente a través de la mente inferior, pero es alimentada por la mente superior, donde está el alma precisamente. El alma crea a través de la mente inferior, de allí la aparición del mundo de los símbolos. Es lo que hablábamos antes, el tema de hacer el trabajo correctamente. A ver, yo trabajé con las manos, mi trabajo me duró 30 y tantos años, el último. Pues trabajar con las manos significa imprimir tu energía, aquello que estás haciendo, además en la alimentación y evidentemente pues aquello se transmitía parte de tu energía al producto que estabas elaborando. Eso es una forma de darnos cuenta de que somos almas y no una simple apariencia fenoménica. Y la clave está en estar centrados en lo que estamos realizando. Es una idea que parece novedosa, pero no lo es, porque en las escuelas de la antigüedad, por ejemplo, en la escuela de Crotona, de Pitágoras, había una clase, había un aula, la aula externa, la exotérica, el pelatrio aquel que había de fuera, y allí los tenía 4 años observándolos detenidamente. Los observaba y él no se le tenía que explicar absolutamente nada, sino simplemente te observaba, veía cómo estaba el aura, veías los símbolos que tenías en el aura, por ejemplo, cómo estaban alineados los vehículos, y con eso tenía bastante. Y quería ver si en 4 años, eras capaz de vivir centrado en el contacto con el alma, y cuando pasabas la prueba te admitía en la escuela interna. Claro, decíamos que eso es fácil. Bueno, pues hay que decir que no es tan fácil. No lo es. Si eso fue tan fácil, el planeta no sería lo que es, ni mucho menos. Sería infinitamente mejor. Y está muy bien, cuidado. Porque ha habido momentos de la historia que han sido peores. Lo que sucede es que ahora tenemos un exceso de información y nos lo creemos todo lo que sale por televisión, todo. Y eso está muy matizado. Deberíamos matizarlo mucho porque sabéis que está muy distorsionada la información. El alma crea directamente a través de la mente inferior, de allá la aparición del mundo de los símbolos, que colma nuestra vida de interés,
conceptos, ideas, belleza, mediante la palabra hablada y escrita y las artes creadoras. Dice, este es el resultado de los pensamientos de los pensadores de la raza. Eso nos llevaría a hablar del nuevo grupo de servidores del mundo, ¿no? Cómo a través de esta investigación fueron proyectando los ideales de una futura vida, una futura encarnación. Mira por dónde eso está llegando ya. Vamos a continuar. Dice, el objetivo de la verdadera educación consiste en dirigir correctamente esta tendencia ya desarrollada, la naturaleza de las ideas, la manera de intuirlas y las leyes que deberían regir todo trabajo creador son sus metas y objetivos. El objetivo de la verdadera educación consiste en dirigir correctamente esta tendencia ya desarrollada, la naturaleza de las ideas, la manera de intuirlas y las leyes que deberían regir todo trabajo creador son sus metas y objetivos. Antes hemos hablado del tema de la vida centrada, la vida concentrada. Yo me imagino que, bueno, pues lo hemos experimentado nosotros. De hecho, el sendero es una vida centrada, una vida consciente de lo que uno hace y sabiendo muy bien al mismo tiempo por qué lo está haciendo. Y con el tiempo viendo el resultado que va a generar, porque esto funciona de esta forma. Ahora bien, yo imagino que si conocéis personas que son unos virtuosos cambiando cerraduras o pintando paredes o arreglando desagües o bajantes de alcantarilla y cosas de estas, seguramente que algunos de ellos, si le habéis podido observar bien, no todos lo manifiestan, pero algunos sí, se les nota un silencio en la mirada considerable. Lo que hacen, lo hacen bien, pero no se plantean nada más. No sé si esto lo habéis percibido y por cuando surjan las preguntas igual se puede interactuar en el tema. Porque es interesante apreciar los resultados que ofrece una vida centrada, en lo que se esté haciendo, centrada. No estar continuamente volando, porque cuando uno está volando y está haciendo otra cosa, está llamando a los señores de la otra banda a que vengan a por él. Es decir, que todo aquello que generó se acabe precipitando. Continuamos. Dice, en su propio plano, el alma no conoce separación y el factor síntesis rige todas las relaciones del alma. En su propio plano, el alma no conoce separación y el factor síntesis rige todas las relaciones del alma. El alma no solo se ocupa de la forma que puede adoptar la visión de su objetivo, sino de la cualidad y el significado que esa visión vela u oculta. El alma conoce el plan, su forma, su delineamiento, sus métodos y su objetivo. Por el empleo de la imaginación creadora, el alma crea, construye formas mentales en el plano mental y objetiviza el deseo en el plano astral. Por el empleo de la imaginación creadora, es decir, ya sabéis que la gran aportación de Vicente, en este caso referente al Agni Yoga, ha sido ni más ni menos coger esta enseñanza del tibetano y trasladar de una manera muy práctica. En lugar de decirnos que fuésemos todos practicantes de Raja Yoga, nos dijo que no era importante, pero sí que era muy importante que viviéramos atentos. Si no se practica Raja Yoga, aunque se desconozca el nombre, es decir, no se mantiene una atención clara, el Agni Yoga no va a venir por sí mismo. Lo que sucede es que las palabras, él lo sabía muy bien, como gran discípulo que era, acaban confundiendo a la gente. Entonces, ¿qué hizo? Pues de la forma que eres, tal como eres, busca lo más sublime dentro de ti mismo y elévate lo máximo posible. De esa manera, poco a poco, fue proyectándose más hacia arriba y fue incentivando la presencia del vehículo mental. No olvidemos que el vehículo mental nace en el momento en que elegimos el mundo del deseo, es decir, vamos separando los objetos de nuestro deseo. Cuando vamos haciendo este pequeño triaje, esta pequeña separación, escogemos aquello que deseamos, en ese momento empiezan a hacer el germen de lo que será la mente. Y con el tiempo, esta imaginación creadora va a servirnos para catapultarnos en un momento definido de la mente abstracta
al plano búdico, porque ahí sabemos ya, subplano del físico cósmico, sabemos muy bien por la enseñanza esotérica es que es cuando comienza la aventura auténtica, es decir, empieza la conciencia, o como se le denomine, a manifestarse. Pero eso está muy lejos todavía para nosotros. El alma conoce el plan, su forma, su delineamiento, sus métodos y su objetivo. Pues de lo que se trata es de romper la separación y en lugar de afirmar que el alma lo reconoce, darnos cuenta que nosotros conocemos, ser conscientes a nivel cerebral de todo esto. Si eso es así, ya hemos hecho una parte del trabajo. Continuamos. El alma es inteligencia animada por el amor. Luego exterioriza el alma su pensamiento y sus deseos en el plano físico, mediante la fuerza aplicada y activada creadoramente por la imaginación del vehículo etérico o vital, debido a que, sin embargo, el alma es inteligencia, animada por el amor, puede dentro de la síntesis lograda que rige sus actividades, analizar, discriminar y dividir. El alma es inteligencia, animada por el amor. Exterioriza el pensamiento y sus deseos en el plano físico mediante la fuerza aplicada y activada creadoramente por la imaginación del vehículo etérico o vital. El alma es inteligencia, animada por el amor, puede dentro de la síntesis lograda que rige sus actividades analizar y discriminar y dividir. Por lo tanto, sin la energía del amor va a ser difícil que el alma pueda expresar inteligencia y pueda tener ni más ni menos este carácter sintético y analizar, discriminar y dividir. Fijaos lo que hace la energía de la cohesión, la energía de la integración. El alma aspira a lograr aquello que es aún más grande que sí misma. Del mismo modo, el alma aspira a lograr aquello que es aún más grande que sí misma y penetrar en el mundo de las ideas divinas, ocupando una posición intermedia entre el mundo de la ideación y el mundo de las formas, el mundo de la ideación mental superior y el mundo de las formas, que sería la mente concreta, el vehículo emocional y el vehículo etérico. Tales son su dificultad y su oportunidad. La primera etapa que debemos manifestar plenamente satisfecha es vivir una vida centrada, una vida centrada en aquello que estamos realizando y no permitir que la mente, es decir, el mundo de los deseos, nos esté continuamente dominando. No podemos divagar con el pensamiento ni con la acción, ni con la emoción. Eso no quiere decir que seamos personas secas, frías, que no tienen gracia ni empatía con los demás. No para por ahí, sino que tenemos un recurso muy interno, muy poderoso, que lo debemos manifestar continuamente. Gran revelación intuitiva. Se habla mucho hoy de la nueva era, de la revelación futura, del inminente salto hacia el reconocimiento intuitivo de lo que hasta ahora ha sido confusamente presentido por el místico, el vidente, el poeta inspirado, el científico intuitivo y el investigador ocultista, al cual no le interesan los tecnicismos ni las actividades académicas de la mente inferior. Investigador ocultista, al cual no le interesan los tecnicismos ni las actividades académicas de la mente inferior. Nueva era, revelación futura, inminente salto hacia el reconocimiento intuitivo de lo que hasta ahora ha sido confusamente presentido por el místico, el vidente, el poeta, bla, 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 bla. Cuando hablamos de gran revelación intuitiva, se trataría ni más ni menos de manifestar de forma clara en el plano físico aquello que hemos percibido en los planos internos, en ese mundo, esa mente de ideación, esa mente abstracta. Se trata de manifestarlo, teniendo en cuenta que como es abstracto, deberemos ser nosotros que le den el carácter concreto, porque de lo contrario no servirá, no será útil. Y una cosa que debemos recordar, el esoterismo aparece en el prefacio, creo que es de Fuego Cósmico, si no recuerdo mal, ha de hacernos la vida mucho más cómoda, ha de tener un carácter eminentemente práctico. De lo contrario,
no sería esoterismo con mayúsculas, sería otra cosa. Así que si la información que tenemos y la práctica de la misma, que he dicho que pasa por la vivir centrados continuamente, concentrados en aquello que hacemos, no consigue transmutar, transformar y transfigurar la personalidad en primera etapa, es decir, y hacer que el alma se manifieste plenamente a través de su reflejo, de lo contrario estamos perdiendo el tiempo. Así que depende de nosotros si estamos revelando algo muy grande, estamos posibilitando el parto de la intuición. Y la intuición solo vendrá cuando la personalidad esté coordinada e integrada. Y perfectamente alineada con el alma, claro. Continuamos. Revelación. Pero frecuentemente, ante la gran expectativa, olvida algo. No es necesario hacer un esfuerzo demasiado arduo o una intensa investigación externa empleando términos que pueden ser captados por un punto de vista limitado y común. A ver, cuando se dispone de esta capacidad de la mente abstracta, la intuición, uno ve como con un gran angular, ¿eh? Es decir, es un gran angular, una panorámica, se hace una panorámica y ha de ser luego la mente concreta, escrutadora, analítica, discriminativa, discernitiva, la que vaya viendo las diferentes piezas del puzzle, del rompecabezas. Es como si hacemos una foto de esta fachada y luego miramos ampliando la fotografía y nos damos cuenta que las piedras están cortadas de manera irregular, de una manera, se pusieron de otra, pero que poco a poco han conseguido construir una pared sólida. Nos damos cuenta las que son más antiguas, las que son más nuevas, lo que ha sido de reparación, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a insistir, la mente abstracta nos dará la perspectiva genérica, un gran angular. Y poco a poco, utilizando el teleobjetivo, la mente concreta, iremos viendo los pequeños detalles de la construcción. Y eso en sí mismo es una gran revelación de conciencia. El significado detrás de la apariencia. Todo lo que se ha de revelar está dentro y alrededor nuestro. Todo lo que se ha de revelar está dentro y alrededor nuestro. Es la significación de todo lo que está incorporado en la forma, el significado detrás de la apariencia, la realidad velada por el símbolo, la verdad expresada en la sustancia. Bonito, ¿verdad? Todo lo que se ha de revelar está dentro y alrededor nuestro. Es la significación de todo lo que está incorporado en la forma, el significado detrás de la apariencia, la realidad velada por el símbolo, la verdad expresada en la sustancia. El significado detrás de la apariencia. Me imagino que os resonará de algo el mandato délfico, aquel modo imperativo que le decía al candidato a los misterios. Hombre, conócete a ti mismo. Bien, si nos llegásemos a conocer nosotros mismos, que con el método de la atención plena, de estar completamente centrados, sin divagar, poco a poco vamos a conseguir que se produzca una revelación, nos daremos cuenta que los demás son un calco nuestro. Todos somos iguales. Hay los matices de la energía que está, de la sustancia que está dentro de los átomos permanentes, que hace que aparezcamos diferentes unos a otros. Pero en el fondo, los motivos por los cuales tenemos esa diferencia proceden de un punto común, un diferente enfoque a la hora de trabajar las energías que llevamos y sobre todo con las energías que hay en el medio. De otra manera, el karma, los rayos. El significado detrás de la apariencia, siempre busquémoslo, porque es lo más interesante. No nos quedemos con la cara, me gusta, no me gusta. Eso no lo dice un esoterista. Solo dos cosas permitirán al hombre penetrar en este reino interno de causas y de revelación, y son, primero, el esfuerzo constante basado en un impulso subjetivo para crear esas formas que expresarán alguna verdad presentida mediante ese esfuerzo y por su intermedio. El énfasis cambia constantemente desde el mundo externo aparente al aspecto interno fenoménico. Por este conducto se produce un enfoque en la conciencia que oportunamente se afirma y se aparta de su actual intensa exteriorización. Impulso subjetivo para crear esas formas que expresarán alguna verdad presentida.
Dos cosas permitirán al hombre penetrar en el reino interno. Y son, primero, esfuerzo constante, basado en un impulso subjetivo para crear formas que expresarán alguna verdad presentida mediante esfuerzo, y por su intermedio el énfasis cambia constantemente. Por este conducto se produce un enfoque en la conciencia que oportunamente se afirma y se aparta de su actual intensa exteriorización. Cuando hay esta focalización, esta atención plena, uno poco a poco aparta su vista, esto imagino que lo sabemos todos por experiencia, y se mira hacia adentro. Y cuando mira hacia adentro es cuando se produce esa revelación que hablábamos antes, que nos daba a entender que en el fondo todos somos iguales. Porque no se trata de aprender mucho en ese sentido, mucha información académica, mucho tecnicismo que es muy apreciado porque está ligado al deseo, a un supuesto conocimiento, superioridad, es decir, un engrandecimiento del ego personal, del pequeñito, con minúsculas. Sino se trata de pasar esa barrera y tener la mínima intuición para darnos cuenta que esa etapa es transitoria, no definitiva. Continuamos. Impulso subjetivo para crear esas formas de expresión, alguna verdad que expresarán alguna verdad presentida. Formas que expresarán alguna verdad presentida. Un iniciado es esencialmente un individuo cuyo sentido de percepción se ocupa de los contactos e impactos subjetivos y no se preocupa predominantemente del mundo de las percepciones sensorias externas. Ya tenemos algo claro de lo que no es un iniciado. Este interés cultivado en el mundo interno de significados no solo tendrá un pronunciado efecto sobre el buscador espiritual, sino que con el tiempo dará importancia, ya reconocida, en la conciencia cerebral de la raza, al mundo de significados como único mundo real para la humanidad. El mundo subjetivo es el único mundo real. Lástima que como no se puede palpar ni se puede tocar, resulta que lo tenemos oculto y hay infinidad de trastornos psicológicos de personalidad que tienen que ver con esta percepción del mundo subjetivo y la negativa clara a exteriorizarlo y a ser fiel a lo que este mundo nos aporta. Por lo tanto, animémonos, seamos valientes, mantengamos el alineamiento continuo y vivamos precisamente como si tuviéramos esta característica. Dice, un iniciado es esencialmente un individuo cuyo sentido de percepción se ocupa de los contactos e impactos subjetivos y no se preocupa predominantemente del mundo de la percepción sensoria externa. Dice, este interés cultivado por el mundo interno de significados no solo tendrá un pronunciado efecto sobre el buscador espiritual, sino que con el tiempo dará importancia, ya reconocida en la conciencia cerebral de la raza, al mundo de significados como único mundo real para la humanidad. Mundo interno, vida subjetiva. De nosotros depende, de nadie más. Ahora ya vienen enseguida las preguntas. Dice el segundo, el continuo esfuerzo por llegar a ser sensible al mundo de la realidad significativa y por lo tanto crear esas formas en el plano externo que serán la copia fiel de los impulsos ocultos. Esto se efectuará cultivando la imaginación creadora. Hasta ahora la humanidad sabe poco sobre esta facultad que está latente en todos los hombres, cultivando la imaginación creadora. Segundo, el continuo esfuerzo del iniciado por llegar a ser sensible al mundo de la realidad significativa. Por lo tanto, crear formas en el plano externo que serán la copia de los impulsos ocultos. Esto se efectuará cultivando la imaginación creadora. Pero perfectamente alineado en el alma, me imagino. Dice, hasta ahora la humanidad sabe poco sobre esta facultad que está latente en todos los hombres. Esta es la famosa idea que aporta Vicente en sus libros. La famosa imaginación que seguramente en la lección de hoy también aparecerá. Cultivando la imaginación creadora. Bien, familia, las que no habéis hablado, a ver si nos animamos y hacemos la preguntita. Venga. No tardéis. Bueno, mira, esto que comentabas de las personas que tenían una profesión determinada y que se centraban en eso,
y que lo hacían bien porque estaban centrados, ¿no? Haciendo Agni Yoga, ¿no? Esto era lo que habías comentado antes. Sí, sí. Eso Mira, yo recuerdo, con muy pequeño, aquí en 10 años o por ahí 9, un relojero de donde vivo, ya seguramente que habrá fallecido, y a mí me llamaba la atención, aparte de los lentes que llevaba, porque claro, tanta atención al reloj, pues imagínate, ¿no? Y más en aquellos años que no existían estos relojes de plástico, de quita y pon y tira a la basura, que no valen para nada. Yo me acuerdo la mirada que tenía ese hombre. Y a mí con el tiempo, cuando ya empecé a estudiar rayos y todo esto, me di cuenta que ese afán investigador le daba una paz en la mirada, una paz que en otros sitios pues no veías, ¿no? Y la gente que servía un café, me acuerdo muy bien, que lo hacían con un ritual muy curioso que ha desaparecido. Me acuerdo que te ponían el café primero, luego te ponían la leche, luego no sé qué. Bueno, me acuerdo de todo eso. Y ese ritual y esa concentración, en aquel momento no lo sabía, pero sí que es verdad que cuando empecé a estudiar el tema hace ya bastantes años, toda esa información me vino a la memoria para que me diera cuenta en qué consistía el trabajo que yo debía de realizar. Venga, Gloria. Ay, lo que nos cuesta decidirnos, madre mía. Mira, Jesús, Dime. aunque he hablado mucho, pero mira, esto que hablabas ahora, en San Felipe había un carnicero que cuando cortaba la carne, de ternera o de lo que fuera, era como un ritual. Y la verdad es que yo creo que la gente que lo veía, no sé cómo decirte, te entraba paz de verlo, ¿entiendes? Pero por desgracia, hoy día conozco gente que son muy trabajadores, pero el estrés que se lleva hoy día, pienso que cuesta, porque bueno, yo conozco, bueno, el cerrajero mismo que voy yo, es un señor que trabaja y pienso que es fantástico, pero el estrés, yo pienso que yo misma... El estrés lo pone la personalidad, no el alma, ¿eh? Sí, pero por ejemplo yo misma, cuando he trabajado los niños, la casa, es imposible llevar, tienes que atender a 4 o 40 cosas a la vez, ¿entiendes? Bueno. La vida es complicada. ¿Alguien más, Gloria? Quería preguntarte otra cosa. El mundo de los símbolos, ¿qué es esto del mundo de qué es? A ver, de esto hemos hablado varias veces. No, pero a ver, acuérdate cuando hablamos de la esvástica en su momento y de la estrella de 5 puntas, del triángulo, del cuadrado. Vale, sí, hemos hablado en magia blanca. La próxima clase de magia blanca me lo recomiendas, me lo recuerdas si hablamos de eso. Vale. Venga. Gloria, ¿quieres preguntar algo, Elena? Sí, quería preguntar, bueno, ya hemos hablado otras veces, pero el alma tiene un plan para la encarnación. Cuando no tenemos contacto con el alma directa, bueno, ¿cómo se contacta el plan? Es decir, con las circunstancias de la vida que te ponen por delante y que tú reacciones con tu mecanismo de respuesta. Si no hay atención, el alma va día a día, trabajando. No hay atención en el día a día, va a ser difícil percibir el plan y percibir al alma. Me explico. Bueno, en principio... Vale. A ver, si uno está atento, a uno le van llegando flashes poco a poco. No un día ni el primer día, sino poco a poco le van llegando flashes. Y esos flashes, esas intuiciones, indican en qué va a consistir eso que nosotros hemos conocido porque estudiamos esoterismo, pero seguramente que no hemos descubierto cuál es el plan nuestro para esta vida. Este es el problema de la enseñanza. A ver, aprendemos cosas empíricas. Se trata de poner eso en práctica. ¿Lo ves o no? Sí. Y pienso que no... que debe ser algo sencillo, no sé, intuyo que debe ser algo sencillo. Sí, te lo estoy diciendo. De alguna forma. Estar atenta sí. Nada más. Es que si estás esperando, ¿sí? Si pedimos atención, un resultado concreto no te vendrá. Lo vas a poner tú el resultado concreto y lo vas a aceptar sea el que sea. Y eso es la intuición, no la solución ya hecha, no. Aclararte las ideas
y la decisión que tomes será la correcta, porque será la que tú vas a aceptar. Esa es la revelación. Vale. Aceptar algo y dices, caramba, ¿cómo no había caído yo en esto? Sí que habías caído, pero en aquel momento no estabas perfectamente alineado. Por la experiencia viendo, me doy cuenta de que los cambios tardan un tiempo. O sea, primero entiendes las cosas y luego al cabo de un tiempo parece que ya son tuyas. Pero... Se precipitan. Se liman las asperezas. Un cambio siempre genera miedos, confusiones, inseguridades. Porque claro, sí, pero ¿y si? No, si nos olvidáramos del easy y continuáramos así, nos daremos cuenta que claro, hay que cambiar, pero es que los cambios lo único que reflejarán será un estado de conciencia nuevo. Y como tenemos tanto miedo a cambiar los muebles de sitio, pues se nos cae el mundo, hablando en plata. Bueno, familia, ya estamos en el tiempo. ¿Alguna pregunta más? ¿Y cortamos? Y Jesús, el impulso subjetivo del alma sería... ¿Qué sería? Venga. Si no existiera el impulso subjetivo, no estaríamos encarnados, para empezar. Si se trata del aspecto conciencia, por eso te he dicho la incidencia de esta clase de hoy, que ha sido espontáneamente así, el tema de la atención. Cuando hay atención, se está abriendo el canal de ese impulso subjetivo, ese impulso del alma, interno. ¿Lo vemos o no? Sí, no. Atención. Todavía no. Sí, bueno, poco a poco. No, porque hasta que no venga una catarsis en la que tú te participes de manera activa, no pasiva, no verás no lo verás. Tendrá que venir cuando tenga que venir. Es decir, esto no es mi asunto. Pero sí que digo que la raíz está en la atención. No digo más. Venga, familia, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.